Gracias por estar con nosotros en Agenda Global, en una entrega más. Hoy ya iniciando diciembre, como dicen por ahí, ya estamos en las festividades. Mártire Pérez no estará con nosotros en el día de hoy, pero ya ustedes saben que el contenido sigue siendo el mismo, con Indiana Ortega y Juan Miranda, e invitados especiales también que tendremos en el día de hoy. ¿Verdad, Juan? Así es. Ya estamos en conteo regresivo. Sí, primero de diciembre. Así Bueno. es. Nuestro contenido con las noticias de la semana y nuestro invitado de hoy, que es Piero Perrone, quien estará tratando con nosotros lo que es la hernia discal y otras dolencias de la columna. Él es cirujano de columna y va a estar tratando con nosotros diversos temas, todos relacionados a lo mismo, qué es, cómo se puede diagnosticar, por qué a cierta persona con ciertas edades, y bueno, todas las preguntas que ustedes tengan por ahí también anótenlas y vamos a estar tratando con él estos temas tan interesantes. Así es. Vamos a empezar inmediatamente con las noticias más destacadas de esta semana en el ámbito nacional e internacional. Señores, empezamos inmediatamente con los combustibles que han ido en disminución cada semana. Un récord han roto. Dice que en los últimos 13 meses ha sido el combustible más bajo que hemos tenido aquí en el país. En los últimos 13 meses del año, o sea, incluyendo como quien dice, últimos 13 meses. Ha sido la mayor reducción que han tenido los combustibles. Okay, así es. Haciéndose, los precios de los combustibles bajaron nuevamente esta semana y solo la gasolina ha acumulado una caída de alrededor de un 10% en los últimos meses. Para la semana del 1 al 7 de diciembre, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES dispuso que la gasolina premium pasará a costar 216,80 al galón, disminuyendo 3 pesos, mientras que la gasolina regular costará 204,40, también con una reducción de 4 pesos con 20 centavos durante toda la semana. También se prevé que el gasoil reducirá a 180,40, cayendo 6 pesos. El gasoil Optimus con 191 pesos con 80 centavos, reduciendo 5 pesos con 20. El Actur estará a 141,60 el galón y el queroseno a 168,60, disminuyendo ambos 4 pesos y así sucesivamente cada uno de estos carburantes. ¿Qué opina usted ahí? Bueno, no quisiéramos entender que la rebaja de los combustibles se está produciendo producto de la presión de huelgaria. Bueno, porque hubo si un es paro así, reciente también de transporte, el cual dicen que no fue muy efectivo como ellos esperaban. No, fue efectivo, la verdad. Ellos dicen que no, que la gente siguió yendo a su trabajo normal y que no hubo precariedades en las calles. Bueno, la gente del gobierno, esa es su posición, ese es su papel, decir que esto tuvo ningún tipo de efectividad, pero de que lo tuvo, porque yo caminé las calles y lo pude confirmar. Ahora bien, si es esa, bueno, pues que se siga presionando en esa dirección, porque ha bajado bastante todavía, según posiciones de los economistas y los que conocen de la ley, no ha bajado lo que debería de bajar. Bueno, dicen que no están solamente apaciguando un poquito con 3 pesos, 2 pesos y 4 pesos, y así sucesivamente hasta 10 pesos han disminuido, pero si dicen que en los últimos 13 meses ha sido su mayor reducción, entonces 10 pesos no es nada, porque de 13 meses ha reducido en ese tiempo. Ahora se ha dado lo contrario, porque ha estado subiendo en el mercado. Y aquí ha estado bajando. O sea, ojalá que siga así, porque para cuando baje entonces llegue ya al precio que debería de estar. Ciertamente. Señores, otra noticia importante de esta semana, como otras que tenemos aquí en el día de hoy, es que fue trasladada la tarde de este viernes al Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, la presentadora Kiara Romero, quien alegadamente se lanzó del tercer nivel de un edificio ubicado en la urbanización Piña, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. De acuerdo con la Policía Nacional, el pelotero Carlos Paulino Díaz, esposo de la presentadora, dijo que el día anterior al hecho, ella intentó cortarse las venas. La comunicadora recibía atenciones desde el jueves en un centro de salud en San Francisco de Macorís. Romero sufrió fracturas en ambas piernas y politraumatismo en la cabeza, de acuerdo al diagnóstico médico del centro de salud. Anteriormente se estuvo hablando de que ella había padecido una violación cuando niña. Dicen también que puede ser problemas matrimoniales que haya en esa relación. ¿Alguna causa usted cree probable a que la joven haya hecho eso?
Bueno, cuando una persona intenta contra su vida, de hecho hay un estado depresivo delicado, porque lo último, o no lo último, nunca un individuo debe de atentar contra su vida. Eso es Contra cierto. la vida de nadie, pero sobre todo la vida de uno, porque ahí empieza la existencia, amándose uno mismo. O sea, hay cualquier situación que una persona haya pasado, bueno, la puede superar. Pero ya si una persona se quita la vida, eso es muy lamentable, y más tratándose de la comunicadora que es, una persona muy preparada y esa, Sí, con así un hogar, es. un matrimonio. Bueno, pues vamos a pedirle al Todopoderoso que ella pueda rebasar esta situación, que se pueda recuperar y que pueda estar de nuevo en los medios de comunicación. Bueno, esperemos que así sea, ya que su esposo había sido interrogado y hasta el momento fue liberado porque él dio las declaraciones donde especificaba de que ella estaba teniendo un trauma y estaba trabajando y tratándose para poder salir adelante con esta situación. Pero esperemos, como usted dice, que se recupere y pueda incorporarse nuevamente a su ámbito laboral. Así es. Seguimos en el ámbito aquí local y es que una embarcación se presume que tomó también fuego y se hundió en la tarde de este viernes en la playa del Cortecito, en Bávaro, provincia de la Altagracia, de acuerdo a informes que obtuvo la Policía Nacional. Hasta el momento, la víctima solo ha sido identificada como Boli. La embarcación es una de las que utilizan para el traslado de turistas en la zona de Bávaro a Puerto Plata y su hundimiento se produjo frente a hoteles Fiesta en esa provincia. Ahí ven ustedes las imágenes, solamente una sola persona resultó muerta, aparentemente no tenía tripulante, solamente la persona quien la guiaba. En otra información, señores, el presidente Danilo Medina viajó este sábado en la mañana desde la base aérea de San Isidro hacia México para asistir a la ceremonia de la ceremonia de toma de posición ejecutiva federal del gobernador electo de esa nación, Andrés Manuel López Obrador. También se dice que la más reciente demostración de confianza de inversionistas mexicanos invirtieron en República Dominicana el 22 de noviembre con un primer hotel que están construyendo en Punta Cana. Este proyecto de inversión supera los 600 millones de dólares. Bueno, Ahí hay están mucha ustedes. esperanza cifrada en este nuevo gobernante, a pesar de que es un hombre ya de cierta edad. Cierta edad y experiencia, Y porque en mucha otras experiencia. ocasiones Había participado en proceso eleccionario, había perdido. y había escalado bastante. Sale Peña Nieto, que es un hombre joven, pero entra un hombre con bastante experiencia y hay muchas esperanzas cifradas en él. Él apoya mucho a la persona, al Así pobre. es. México es una nación que ha pasado por un proceso Terrible. demasiado fuerte con el narcotráfico, con la delincuencia. Político también. Político, y esperamos de que por lo menos la humildad que tiene y como esta persona se maneja, nosotros hemos cifrado las esperanzas de que México va a cambiar. Va a cambiar y eso espera Obrador. Dice que su gobierno marcará la diferencia. Así es, así es. Vamos a continuar en el plano internacional, señores, y vamos a pasar a Brasil, donde al menos 2 personas murieron y 12 resultaron heridas al estrellarse una pequeña aeronave sobre una calle en la zona norte de Sao Paulo, en esta ciudad brasileña. El aparato impactó contra algunas residencias privadas y vehículos que estaban aparcados. De acuerdo al cuerpo de bomberos, las autoridades desconocen hasta el momento el motivo de la caída de esta aeronave en plena ciudad. Continuando con esas informaciones, 2 terremotos sacudieron de 7,0 y 5,8 grados las construcciones y deformaciones de carreteras este viernes en la ciudad de Alaska, provocando que la gente huyera de sus oficinas o casa. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro del primer terremoto, que fue el más poderoso, se ubicó a 12 kilómetros al norte de la ciudad más grande de ese país. Ahí pueden ustedes apreciar cómo quedaron las carreteras totalmente hundidas, destruidas. Unos grandes tremendos que se Sí, ven. terrible. Imagínense, 7,0 y 5,8 también. Y el epicentro a 12 kilómetros, eso fue ahí mismo. Miren ahí cómo se ven las imágenes y se pueden apreciar cómo el movimiento telúrico pues desplaza a las personas hacia diferentes lados. Eso es terrible porque usted no puede sostenerse, no sabe dónde es la mejor protección que va a encontrar. Siempre dicen que debajo del escritorio uno puede pues tratar de subsistir ahí abajo y tratar de que no le suceda nada, pero en esos momentos es difícil la gente atenar a veces a dónde sería el lugar más seguro para trasladarse en una situación como esa. Señores, y hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del VIH-Sida.
Este 1 de noviembre marca el 30º aniversario mundial del SIDA. Esta celebración anual lanzada fue en 1988, destacando los esfuerzos mundiales para combatir el SIDA-VIH. El Día Mundial del SIDA es también una ocasión para mostrar apoyo a las personas que viven con el VIH y para conmemorar a las que murieron por causa de esta infección. Aun cuando el tratamiento antirretroviral ha transformado el VIH en una infección casi siempre mortal a una afección crónica manejable, el VIH sigue siendo una de las amenazas para la salud mundial. De acuerdo al Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad, en el 2017 aproximadamente 36,9 millones de personas multilaterales vivían con esta enfermedad infecciosa y se calcula que 940.000 personas murieron a causa también de la enfermedad relacionada con el SIDA y aproximadamente 1.8 millones de personas contrajeron la infección del VIH. Vamos a ver ahora un pequeño videíto donde concientiza a todos ustedes o a todos nosotros para conocer un poquito cómo es que se erradica o se dispersa esa infección del VIH. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Síntomas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones. La fase más avanzada de la infección se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse. Hay ciertos comportamientos que incrementan el riesgo de contraer el VIH. Mantener relaciones sexuales sin protección, recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas con materiales que no sean descartables o de dudosa procedencia. El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos fluidos corporales de personas infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. El contagio no se da por besos, abrazos, apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. Debido a que la enfermedad puede demorar semanas en manifestar síntomas, la mejor manera de detectarla en forma temprana consiste en realizar un simple análisis de sangre. El VIH se puede combatir mediante combinación de fármacos que no curan la infección, pero controlan la replicación del virus y fortalecen el sistema inmunológico. El tratamiento permite a los individuos afectados por el VIH llevar una vida sana y productiva. Debido a los últimos avances científicos, el VIH dejó de ser una enfermedad mortal y se convirtió en una infección crónica tratable, gracias al método retroviral de alta eficacia. Ahí estuvieron ustedes conociendo un poquito sobre cómo se transmite el VIH-Sida. Sí, se ha hecho un buen trabajo. Yo recuerdo que para los años 97-98, aquí se intuyó una institución llamada Copresida, que uno de los precursores de esa institución fue el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Bueno, y hasta ahora, por el mismo proceso de la enfermedad, que ya no es una enfermedad en sí, es una enfermedad tratable, y los fármacos, los medicamentos que se necesitan para combatir esta enfermedad a los afectados, bueno, se les suministran gratuitamente. Eso quiere decir que es una buena noticia para el que ha contraído este tipo de enfermedad, y exhortarle a los que no la tienen o a los que no lo tenemos, que la fidelidad, su esposa, la calle, porque tengo entendido que el preservativo no es 100% seguro. Eso lo he visto los escapes que se dan a causa del preservativo. Algunos profesionales que han participado y han hecho y han demostrado de que el preservativo no es totalmente seguro. Hay un porcentaje menos de riesgo, pero sigue teniendo riesgo aún usando el preservativo. O sea que en este sentido, la fidelidad con su pareja, ambos, claro, hombre y mujer, es la mejor protección. Es la mejor protección y lo que garantiza que usted no pueda contraer la enfermedad. Bueno, Víctor Terrero, ahora quien está conduciendo o dirige Conavicida, ha hablado un poco sobre que la concientización
y la mejora que se han hecho para poder orientar en las escuelas, poder dar charlas, hablar con parejas, con personas jóvenes, a que puedan evitar y tratar de no contraerlo. Y aquellos que lo tienen, pues convivir con esto y que también puedan ser acogidos por la ciudadanía y por empleadores y que puedan también... Y que tenga también protecciones legales. Es correcto. Yo me imagino que deben de existir, pero en algunas instituciones le piden examen médico a la gente para no permitirle darle un empleo si la persona ha contraído ya la enfermedad y eso es violatorio a los derechos humanos. Así es. Señora, vamos a la pausa comercial. Al regreso tendremos a Piero Perrone, cirujano de columna, quien estará tratando con nosotros sobre la hernia discal y otras dolencias de la columna. Al regreso, tras la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Global. Habíamos hablado anteriormente que tenemos un invitado muy especial con nosotros que estará tratando la hernia discal y otras dolencias de la columna. Él es Piero Perrone, cirujano de columna, y estará tratando con nosotros esas dolencias. Si usted se siente que su postura no está muy bien, que le duele su columna, que tiene algunas dolencias X o Y, pues aquí la vamos a aclarar y hoy está con nosotros Piero, quien estará tratando estas dolencias de columna. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por Bienvenido, acompañarnos. Doctor. Un placer tenerle por acá. Yo pensé que usted venía también a darme mi masajito, porque mire, tengo unos molestores por aquí atrás, ¿verdad? Unas dolencias, como decimos, pero todos queremos a veces conocer nuestro cuerpo y conocer el tema de la columna. En este caso también saber a qué nos referimos cuando hablamos de hernia discal. Ok, bien. Hernia discal no es más que una parte del disco. Saben que la columna está compuesta básicamente de vértebras, discos. Entre una vértebra y otra están los discos. Cuando un disco de esos protruye, le sale una parte del disco, es lo que se conoce como hernia discal. Entonces esa parte que sale presiona las raíces nerviosas y es lo que ocasiona el dolor de las piernas, el dolor de espalda baja. Ok, pero esto trae algunas consecuencias de postura, porque a veces si tú te das un golpe o algo por el estilo, una caída, pues podemos conocer un poquito esos síntomas que podemos tener, pero ¿cómo identificamos en nuestro cuerpo la parte de la hernia discal y cómo mejoramos esa parte? Bien, mira, la postura puede influir con el dolor. No necesariamente que te va a salir una hernia por mala postura. Sí te puede aumentar el dolor si tienes alguna patología de columna, alguna hernia o algo así. ¿No se nace con una hernia discal? No. Las hernias discales se adquieren. No nacemos con ellas. ¿Con qué tipo de trabajo podemos adquirir una hernia discal? Bueno, evidentemente los esfuerzos físicos, las personas que trabajan haciendo esfuerzo físico, pues son más propensos. Exacto. Son más propensos a tener hernia discal. Deportistas de alto impacto también. Se asocian con accidentes, las hernias discales. Y las principales asociaciones a hernia discal es la herencia. ¿La herencia? Sí. O sea, si tu ascendencia directa ha tenido problemas de columna, hereda, discales, es más posible que la tengas. Si no naces con ella, pero tienes la predisposición a tenerla. Y el tabaquismo, o sea, el fumar está totalmente relacionado con problemas en sentido general de columna, incluyendo las hernias discales. Sí, doctor Perrone, por ejemplo, los choferes son dados, una persona, por ejemplo, que maneje 8 o 9 horas diario, es un buen candidato para una hernia discal. Sí, es uno de los trabajos que más se asocia con dolor de espalda baja. Hernias, bueno, podríamos decir más o menos, podría aumentar un poco la incidencia, pero más que nada se asocia mucho con dolor. Es una de las profesiones que más llevan a padecer el dolor de espalda baja. ¿Y cómo podríamos evitarlo? Por ejemplo, una persona que haga ese tipo de actividad, que en el gimnasio levante muchas pesas, su día a día, esos deportistas de alto impacto, como usted dice, ¿cómo podemos prevenirla? Sí, es muy interesante. En sentido general, fortaleciendo los músculos de la espalda con ejercicios específicos para espalda. Mantener los músculos fuertes. En el caso de los choferes, tratar de hacer paradas.
lo ideal es que no pasen de 1 hora en trayectos consecutivos. O sea, cada vez que tengan 1 hora, pues pararse, pero diríamos 1, 2 minutos, 3, realmente no interrumpe mucho, pero se recomienda que estén cambiando de posición, que se movilicen, eso es más que nada para evitar dolor. Y ustedes como médico o doctor, ¿cómo ustedes detectan que esta persona tiene esta hernia discal y en caso de haya sido producida por su trabajo día a día o en este caso ustedes ya determinarían si es hereditario o no? Sí, mira, realmente saber que la produjo es muy difícil, a no ser que haya sido, por ejemplo, un accidente, que no sentía nada y después de eso tiene dolor, pero fuera de ahí es muy difícil saber qué la produjo. La detectamos, primero la sospechamos por la historia del paciente, por lo que el paciente se siente, ya tenemos la idea de que podría haber una hernia discal y evidentemente el examen físico que realizamos. El diagnóstico como tal es con resonancia magnética. Para poder saber ciencia cierta si hay, el tamaño, la ubicación, es con resonancia magnética. Por ejemplo, una persona, ¿qué edad una persona no debe ser sometido ya a una cirugía que tenga hernia discal? Mira, una pregunta interesante, pero realmente no hay edad, porque lo que determina si se puede o no operar es su condición general de salud. Si hay una hernia discal que está presionando una raíz nerviosa, bueno, dependiendo de la limitación que eso le produzca al paciente, pues entonces se decide si se opera o no. Si se puede o no operar por la edad, es básicamente el cardiólogo, el anestesiólogo que deciden si está apto. Nosotros como cirujanos es muy parecida, no te voy a decir igual, pero es muy parecida a la columna de un adolescente que de un envejeciente. O sea que técnicamente es parecido. Y una persona que sea intervenido quirúrgicamente de una hernia, ¿en qué tiempo esa persona ya se puede recuperar y puede hacer sus actividades normales? ¿Qué tiempo es la recuperación? Sí, es muy variable, dependiendo del tipo de procedimiento que realicemos. Pero para ponerlo en el caso sencillo, con una hernia discal, si realizamos procedimientos mínimamente invasivos, procedimientos endoscópicos, o sea, el paciente dura menos de 24 horas hospitalizado. Y se opera un paciente, por decirte algo, esta tarde, mañana en la mañana se va para su casa, se para, camina desde que le pasa la anestesia. El reintegro laboral en ese caso es de 10 a 15 días. Por lo general, aunque va a estar bien antes de esos 10 días, se recomiendan unos días de reposo como quiera. ¿Y una persona que ya haya sido operada de hernia puede volver a adquirirla nuevamente o pasar por el mismo proceso? En este caso, si fue por el tema del trabajo, por su jornada laboral y decide cambiarlo y pueda como quiera continuar con dolencias o padecerla otra vez. Sí, mira, por estadísticas internacionales, cuando hacemos los procedimientos de sacar la hernia, que se llama disectomía, 15% de los pacientes van a tener una nueva hernia. O sea, sí es posible que salga una nueva hernia, porque no sacamos el disco entero, sacamos solo la parte que salió, la parte que está afectando el nervio. Entonces, por ahí mismo puede salir otra hernia. Eso va a depender mucho del cuidado postoperatorio del paciente. O sea, uno hace una parte, pero evidentemente la otra, y quizás la más importante, es la del paciente. En términos ya de todo el componente, la columna de nosotros, del humano, que a veces decimos, tu postura te va a provocar que te jorobes o tu postura te da dolencias, eso un malestar que no se te quitan, que siempre te duele la espalda, tienes que ponerte un cojín detrás. ¿A qué se debe todo ese padecimiento que a veces lo vemos como estas cosas, términos dominicanos, que a veces nosotros mismos decimos, no te jorobes, que te va a quedar así, se te va a salir parte de lo que es el tema de la columna? Sí, bueno, como comentábamos, se asocia con dolor. Si estamos siempre en una posición inadecuada, flexionada hacia adelante o así, somos más propensos a tener dolor. Otra cosa es que cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo cierta movilidad, cierta flexibilidad, por así decirlo, en la columna, y también los cuerpos vertebrales pueden irse aplastando. Si estamos siempre en una posición hacia adelante, pues nos vamos a jorobar, como decimos. Ahí en términos médicos hay una encifosis. ¿Encifosis? Sí. Si nos tratamos de mantener siempre la espalda recta, pues es más posible que ya cuando estemos en la tercera edad, pues estemos derechos, no tengamos ese tipo de problemas. Entonces, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, es que más es frecuente la enfermedad? ¿A partir de qué tiempo una persona
Puede, Es que es más frecuente. porque eso lleva un ¿Qué rango? ¿De qué Sí. rango? Sí, mira, lo más frecuente es de 25 a 45 años, que es también más o menos las edades más productivas y las edades en que los pacientes que trabajan haciendo esfuerzo físico hacen más ese tipo de trabajo. En edades más jóvenes y mayores, usualmente las personas no suelen trabajar haciendo tanto esfuerzo físico como entre esas edades. Y a nivel normalmente de estadística de nuestro país, cantidad de personas entre esa edad que oscilan con este tipo de hernia discal. Mira, en nuestro país lamentablemente no, en sentido general no se llevan estadísticas así muy detalladas de ese tipo de... Un control de para ese tipo de enfermedad, porque no es como digamos tan peculiar, ¿cierto? O sea, en frecuencia sí es frecuente, sí. Lo que no, o sea, en el caso de la estadística no suelen llevarse, no hay un sistema... No hay estadística que te diga, bueno, si en este año tantas personas padecieron por este tipo de No. trabajo, su jornada laboral, otros fueron hereditarias. Para eso Lamentablemente no. Yo sé que ya he Más adelante. leído que están por implementar todo lo de récord único, que tengamos toda la información de todos los pacientes pues en un solo centro de información, pero lamentablemente en la actualidad no lo tenemos. Bueno, esperemos que podamos incorporarlo más adelante y que ellos se interesen en poder llevar esta estadística a nivel ya internacional. Vamos a una pausa comercial, al regreso continuamos más sobre este tema tan interesante de la hernia discal y otras dolencias de la columna. Continuamos con más de Agenda Global y como dijimos antes de irnos a la pausa, continuamos con el tema interesante sobre la hernia discal y otras dolencias de columna con el experto cirujano en columna Piero Perrono, quien estará tratando más sobre estas dolencias y te estamos preguntando fuera de la pausa sobre los pacientes que te llegan a ti, a tu consultorio con el que tú has trabajado sobre la hernia discal, entre qué edades y qué edades has trabajado estos pacientes y la recuperación entre las edades. ¿Cuál se recupera más fácil de esta dolencia? Sí, mira, es interesante. Te comentaba que niños, pues son niños todavía, el más joven que he operado de hernia discal, hernia como tal es 12 años. Deportistas en entrenamiento profesional, en este caso eran para béisbol. Y el de mayor edad que recuerdo me parece que era 88 años. En el caso de hernia discal, como te digo. La recuperación es una cirugía realmente sencilla. La recuperación en ambos casos es bastante rápida. Claro, suele ser más rápida en los niños porque se movilizan más fácil, se pueden recuperar más rápido todo. Igual todos los tejidos le van a cicatrizar más fácil. Como dicen, piel joven. Exacto, en los adultos mayores pues todo un poquito más lento, pero igual que te digo, 2 semanas tiene una recuperación, 2-3 semanas una recuperación básicamente completa. En el caso de hernias discales simples. ¿Y esta patología quién ataca más, hombres o mujeres? Mira, una pregunta interesante, es más frecuente entre las edades de 25 a 45 años en hombres. Fuera de ahí es más frecuente en mujeres. Y otra cosa interesante, es más frecuente en el lado izquierdo. O sea, que afecta más la pierna izquierda. Eso no se sabe por qué. La pierna izquierda pero resulta es más, un dato curioso. Exacto, porque la hernia discal usualmente afecta una de las dos piernas, derecha o izquierda. Es raro que afecte las dos. ¿Y cómo se nota esa afección en una de las piernas? ¿Calambre? ¿Dolores? Correcto, el paciente va a sentir dolor en la pierna, calambre, adormecimiento, sensación de hormigueo, a veces sensación de quemazón. Eso es lo que suele sentir. Si una persona se siente así, lo primero que debe hacer es acudir donde un cirujano, en este caso, o una persona especialista en hernia discal, que sería usted. ¿Dónde está usted ubicado para aquellas personas que sientan ese calambre ahora mismo y quieran pues tener un diagnóstico más amplio? Perfecto, sí, nuestro consultorio está ubicado en Galería 360, el Spine Center. Ahí somos un equipo, un grupo de cirujanos de columna que nos dedicamos solamente a eso. Excelente. ¿Teléfonos? ¿Algún contacto? Sí, el teléfono es 809-688-2777.
¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? ¿Qué nombre socios tienen ustedes? Bueno, el nombre de la compañía es Spine Center y con mi nombre personal también en las redes sociales, Piero Perrone. Excelente, te agradezco mucho que hayas venido, excelentes informaciones, ¿verdad? Yo creo que cuando yo sienta esos calambres, voy a llamarlo. Así es, así es. Ciertamente, gracias por haber estado con nosotros. Señores, continuamos con más contenido de Agenda Global y en este caso Juan Miranda tiene su participación en Agenda Global con la familia. La unidad familiar. La unidad es uno de los aspectos de la familia que es indispensable para ser feliz y tener paz al interior de nuestros hogares. Dicen que los medios tecnológicos nos acercan a nuestros familiares que están lejos, pero nos distancian de los que están cerca. Deberíamos nosotros poder tener una estabilidad en cuanto a nuestra familia. Y los medios, los celulares, la tablet, la computadora. Hay un momento, un espacio que usted tiene que dedicárselo a su familia, a su padre, a su hermano, a sus hijos, para que pueda haber calidad de vida en nuestra familia. Lamentablemente, hemos sufrido muchas agresiones en el seno de nuestros hogares, producto de publicidad, producto de las redes sociales que son tan importantes, pero que a veces no nos transmiten a nosotros cosas que sean constructivas para nuestra familia. Nosotros les exhortamos que seamos más unidos y que le demos un espacio a ese aspecto, a la unidad familiar, para que seamos más felices. Que Dios les bendiga, familia y hogares dominicanos. Estamos aquí de regreso en Agenda Global y déjeme decirle algo, ese tema que Juan Miranda trae cada semana son esos temas como precisos, como bien seleccionados. Así es. Como el tema de hoy, de la unión familiar, de cómo los avances tecnológicos nos han ido desligando de esas personas que tenemos cerca, pero nos van acercando más a esas personas que tenemos distantes. ¿A qué se verá eso, Así Juan? es. Porque en vez de unir a ambas, lo cercano y lo lejos, y también porque uno está a veces con sus hijos en una misma casa, en una mesa, almorzando, desayunando, y uno está tan distante de ellos y teniéndolo tan cerca. A veces la costumbre de hacer, además eso le crea a uno cierta patología, el uso de los celulares. Una de mis niñas, yo voy a verla a ella, a visitarla, y yo veo que ella me dice, "Sion papi", y se para rápidamente y y no suelta el aparato celular. Yo le digo, mira, mija, pero cuando yo llegue, por lo menos, mírame la cara, dedícame un poco de tiempo. No, pero yo te estoy... Lo que pasa es que estoy hablando aquí con alguien, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto cómo la gente se excede un poco en el uso de estos aparatos que son tan interesantes, porque sí, claro, las redes hay que sociales... darle su valor, es cierto. No, y para usted estudiar, para prepararse, para estar al día, ahí está todo en las redes sociales. Pero yo creo que hay espacio de la familia que eso debe de ir a un lado.
porque estos aparatos han venido a ser miembros más de nuestra familia, pero con una preponderancia por encima de nosotros mismos. Sí, cierto. Nos decía un amigo en estos días que él y su esposa habían acordado no usar el celular cuando estuviese almorzando. Ellos tenían un espacio, que esos celulares iban guardados allá. Porque muchas veces él estaba hablando con un amigo y ella estaba hablando con una amiga. Bueno, ellos se dieron cuenta de los daños que esto le estaba haciendo a la relación de la familia. Es cierto, antes también cuando uno ya estaba con sus hijos y estaba en casa o uno llega, la costumbre era vamos todos a la mesa. Ahora la comida está en la mesa, ve y sírvete y cada uno va por su cuenta y así mismo van con los platos hacia las habitaciones, terraza, sala, pero disperso todo el mundo, en contacto con una persona muy querida, pero que está distante al mismo tiempo. Como esto es tan accesible, tan fácil de la gente tener comunicación a distancia, bueno, la gente, pero que eso no lo suelta la gente. Eso es cierto. Incluso, tú sabes que muchos accidentes de tránsito eso ha ocasionado, porque yo veo la fémina sobre todo, no que los hombres no lo usen, pero la fémina yo veo que van a pie del volante y van ahí, van. Con el otro sentido. Así es. Bueno, y también en algunos casos que hay cosas que tienen hasta poca importancia, porque es cierto, dale. ¿Qué puede interesarle a alguien lo que usted esté almorzando, o qué sé yo, o donde usted esté? No hay una vida privada. No hay es una cierto, vida privada. tiene toda la razón. Y esos temas que usted siempre trae atinan con la realidad y el día a día que tenemos todos nosotros. Señores, vamos Me gustaría, perdón, claro, Indiana, claro, brevemente. Nuestra familia está pasando por un proceso ahora, con una situación judicial que tiene uno de mis hijastros. Y me gustaría exhortar a las autoridades, a la justicia, a que cuando se tome una decisión en una corte o en una medida de cohesión, como que la gente quedara más satisfecho. O sea, que la justicia no siga dependiendo de los apellidos, que la justicia no siga dependiendo de la presión social, de los medios, sino porque, me digo yo, si se han hecho los alegatos, si los presupuestos, para usar términos jurídicos, son suficientes, si no hay por qué mantener una persona presa, y hay otro tipo de medidas de cohesión que se pueden aplicar, ¿por qué entonces complicarle la situación a esa familia o a esos familiares de esos individuos que están siendo imputados en esa situación? Digo esto por una situación que estamos viviendo ahora mismo, y además ustedes saben que a través de los medios de comunicación nosotros nos hemos dado cuenta de muchos procesos judiciales que uno ve que allí no se impone la soberanía de un juez, sino la presión social o el apellido de alguien que esté involucrado en esto. Entonces vamos a pedir porque esta gente aplique justicia verdaderamente. Como debe de ser. Juan, ya hemos llegado a la parte final de Agenda Global, dejando ese mensaje que usted ha externado para todo el público que esté pasando una situación como la suya. Amén. Señores, hemos llegado a la parte final de Agenda Global. Recuérdense que la próxima semana estaremos con todos ustedes con más contenido y esperando que Martí de Pérez pues se incorpore a este gran grupo que le trae a ustedes las informaciones cada semana. Lo dejamos con este video de concientización sobre el VIH-Sida. Pasen buenas. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Síntomas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones. La fase más avanzada de la infección se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse. Hay ciertos comportamientos que incrementan el riesgo de contraer el VIH. Mantener relaciones sexuales sin protección, recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas con materiales que no sean descartables o de dudosa procedencia. El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos fluidos corporales de personas infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. El contagio no se da por besos, abrazos, apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. Debido a que la enfermedad puede demorar semanas en manifestar síntomas, la mejor manera de detectarla en forma temprana consiste en realizar un simple análisis de sangre. El VIH se puede combatir mediante combinación de fármacos que no curan la infección,
pero controlan la replicación del virus y fortalecen el sistema inmunológico. El tratamiento permite a los individuos afectados por el VIH llevar una vida sana y productiva. Debido a los últimos avances científicos, el VIH dejó de ser una enfermedad mortal y se convirtió en una infección crónica tratable gracias al método retroviral de alta eficacia.